Vamos con la cobertura de actividades y agendas de los candidatos a la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó gira de campaña por Veracruz, donde se comprometió a respetar la autonomía sindical de todas las organizaciones de trabajadores, no solo de los maestros. Por su parte, el candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, estuvo en Saltillo, Coahuila, donde anunció que enviará como iniciativa preferente al Congreso de la Unión el retirar de la llamada reforma educativa todo aquel enunciado o norma que afecte u hostigue la dignidad de los maestros y sus derechos laborales. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Naucalpan, Estado de México, donde sostuvo que en la próxima elección del 1 de julio está en juego la certidumbre y confianza del país y mirar a un futuro mejor, tras lo cual llamó a votar por su coalición. En tanto, la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, no tuvo actividades públicas este domingo 13 de mayo debido a que se reúne con su equipo de campaña para prepararse para el segundo debate presidencial. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, estuvo en Tampico, Tamaulipas, donde afirmó que no se puede sacar adelante a México con más violencia, por lo que llamó a sus seguidores a un cambio de actitud. Destacó que su campaña busca la nueva independencia de México y cambiar al sistema. Héctor Mendoza, 21 Noticias.